Good morning, students. Today we will work again with polygons. Buenos días. Hoy trabajaremos nuevamente con polígonos. Let's review what is a polygon. Vamos a revisar en qué es un polígono. A plain flat shape, two-dimensional, with straight sides. Una figura plana que es de dos dimensiones con líneas derechas. It has no curves, no tiene curvas. And they are triangles, quadrilaterals, pentagons, hexagons, octagons, and other shapes. Son triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, octágonos y otras figuras. Let's talk about sides and angles. Vamos a hablar un momento sobre los lados y los ángulos. So this is a triangle, and the triangle has three sides, side 1, 2, and 3. And three angles, angles 1, 2, and 3. Los triángulos tienen tres lados, lado 1, 2 y 3, y tres ángulos, un ángulo, dos ángulos, tres ángulos. And these are types of triangles, 1, 2, 3. Estos son los tipos de triángulos. Ve un lado, dos lados, tres lados, un ángulo, dos ángulos, tres ángulos, one angle, two angle, three angle. And then we have quadrilaterals. Tenemos los cuadriláteros que son, they are shapes that have four sides. Son figuras que tienen cuatro lados. 1, 2, 3, and 4. Un lado, dos, tres y cuatro. And four angles. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, and 4. The same thing happens with the trapezoid. One side, two side, three side, four side. And how many angles? One angle, 2, 3, and 4. Lo mismo con los trapezoides. 1, 2, 3, 4. Y un ángulo, dos ángulos, tres ángulos y cuatro ángulos. So let's review of decomposing shapes and splitting apart. Okay, so descomponer significa separar. So we're going to see how we can decompose a shape in halves. Remember last week we spoke about halves, thirds, and fourths. So this week we're going to talk about how decomposing a shape and labeling into halves, thirds, and fourths. Que la semana pasada estuvimos hablando sobre medios, tercios y cuartos. Pues hoy vamos a hablar sobre cómo descomponer una figura entre medios, tercios y cuartos. So let's start with our first shape. Vamos a comenzar con la primera figura. Here we have a rectangle. So how can we split a rectangle into halves? ¿Cómo podemos descomponer un rectángulo en medios, en halves? Here you go. We split it into two smaller squares, and this is one half of a rectangle. Esto es un medio de este rectángulo. We have here a rhombus, or some of you know it as a diamond. Aquí tenemos un rombo, o lo conocen también como un diamante. How can we decompose this shape into halves? ¿Cómo podemos descomponer esta figura en medios? We split it in the middle, lo dividimos en la mitad, ¿verdad? Y aquí tenemos un medio de este rombo. Now remember that when you split in halves, it has to have the same shape. Que cuando usted lo distribuye en mitad, tiene que tener la misma forma, la misma figura, la misma cantidad, the same size. Let's see how this is a 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is a hexagon. Esto es un hexágono porque tiene 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. So we're going to split this hexagon in halves. So when we split it in halves, we get two trapezoids. Cuando lo dividimos por la mitad, tenemos dos trapezoides. Y esto es un medio de este hexágono. This is one half of this hexagon. Decomposing
in thirds. Descomponiendo en tercios. So we have here this square. We're going to decompose it in thirds. 1, 2, 3. We split it up in 3. Este cuadrado lo separamos en 3 partes. 1, 2 y 3. Y esto es un tercio. This is 1/3 of this square. Esto es un tercio de este cuadrado. Or we could do it this way, right? This is horizontally, o lo podemos hacer horizontalmente. And this is 1/3 of this square. Esto es un tercio de este cuadrado. Now let's decompose this square into fourths. Vamos a descomponer esta figura en 4 partes. So you can either do it like this. 4 smaller squares pueden descomponer en 4 cuadrados más pequeños. And this is 1/4 or a quarter of a square. Un cuarto, ¿verdad? De este cuadrado. You can also split it up like this in 4 triangles. Lo pueden también descomponer en 4 triángulos. And this is 1/4 of a square. Esto es un cuarto de este cuadrado. But you see how they all have, when you split it up, they all have the same size, que cuando lo dividen tienen todo el mismo tamaño. Ve, cuando lo dividimos aquí, aunque fueron en triángulos, pero todos los triángulos tienen el mismo tamaño, son del mismo tamaño. Your assignment, tu tarea. You're going to draw a picture of 3 different polygons. Van a dibujar 3 polígonos diferentes. You're going to decompose them into halves, thirds, and fourths. Lo van a descomponer entre halves, thirds, and fourths. So one polygon, un polígono, you split it up in half. Another one, you split it up in thirds. And another one, you split it up in fourths. ¿Ok? Que un polígono, una figura, lo dividen en medios, en mitad. Otro en tercios, en 3 partes. Y otro en 4 partes. Then label 1/2, 1/3, and 1/4 of each shape. So, entonces después van a rotular como hicimos aquí. ¿Ve? Van a rotular. This is labeling. So you're going to label it like this. And you're going to post it on Class Dojo. Y luego lo van a colocar en Class Dojo. Okay, I hope you have fun with this assignment.